Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las características del lenguaje. Número uno, el lenguaje universal. El lenguaje universal es aquel que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, permitiendo que las personas de diferentes partes del mundo se comuniquen y se comprendan mutuamente. A lo largo de la historia ha habido varios intentos de crear un lenguaje universal. Sin embargo, más allá de los idiomas construidos, existen formas de comunicación que se consideran universales, tales como son las matemáticas, la música y el arte. Estas expresiones son capaces de transmitir ideas y emociones sin necesidad de palabras, conectando a la humanidad en su diversidad. Número 2. El lenguaje innato. El lenguaje innato es una teoría que sostiene que los seres humanos nacen con una capacidad biológica preinstalada para aprender y usar el lenguaje. En resumen, a lo que me refiero con el lenguaje innato es que desde que nosotros nacemos ya venimos con ello. Por ejemplo, cuando un bebé nace y está expuesto al idioma español, él aprenderá español. Pero si nace y él está expuesto a un idioma japonés, él aprenderá a hablar japonés. Pero ambos tienen la misma capacidad mental básica para adquirir cualquier lenguaje humano. Esta habilidad viene programada genéticamente. Otra característica es que el lenguaje es aprendido. Aunque la habilidad lingüística es una característica genética, las diferentes manifestaciones o formas específicas del lenguaje son adquiridas mediante interacciones sociales. Aunque tengamos la capacidad innata, desde que nacemos necesitamos escuchar y estar en contacto con un idioma real para poder aprenderlo. Un niño criado sin contacto con el lenguaje, por ejemplo, en aislamiento extremo, no desarrollará el lenguaje normalmente. Otra característica del lenguaje es el desplazamiento. En lingüística, el desplazamiento es la capacidad del lenguaje para comunicar acerca de cosas que no están inmediatamente presentes, espacial o temporalmente en el momento y en el lugar en el que se habla. Gracias a esta propiedad del lenguaje, podemos referirnos a seres y eventos que no existen en la realidad. Por ello, el hombre es el único ser capaz de hablar de estas cosas que están alejadas en el espacio y tiempo, de donde la conversación continúa. Esta característica del lenguaje nos ofrece la ventaja de referirnos a tiempos y lugares distintos al momento de actuar en la comunicación. Esta característica posee otras especies, por ejemplo, cuando un perro emite un sonido, suele referirse a un instante presente, no tiene la capacidad de indicar un evento pasado o presente con ese sonido. Otra característica del lenguaje es la productividad. Esto se refiere a que el lenguaje humano es versátil y nos permite generar y transmitir mensajes completamente nuevos, creando constantemente frases inéditas en pocas palabras. En pocas palabras podemos combinar palabras y frases de muchas formas para decir cosas nuevas en todo el tiempo. No estamos limitados a repetir frases fijas como hacen muchos animales. Y por último, la otra característica del lenguaje es la doble articulación. En lingüística, la doble articulación es una de las características distintivas del lenguaje humano. Frente a otros sistemas de comunicación, la doble articulación se organiza en dos niveles. El primer nivel está enfocado por las unidades mínimas con significativo y el segundo nivel al que pertenecen los sonidos individuales que carecen de significado y que forman los componentes del primer nivel. Este segundo nivel es el más bajo en la jerarquía. Combinando estas unidades se puede formar un número ilimitado de unidades del primer nivel. La doble articulación del lenguaje posibilita que con un número pequeño de unidades
se construyan infinitos mensajes, incluso aquellos nunca emitidos ni oídos anteriormente. La importancia de esta característica es que nos permite crear muchos sonidos con solo unas pocas decenas de palabras. Podemos generar miles de palabras. Es una de las cosas que hace al lenguaje humano tan flexible y tan poderoso. Muchas gracias. La pureza del lenguaje se refiere al esfuerzo por mantener un idioma libre de influencias externas o cambios no deseados. A lo largo de la historia ha existido un interés en conservar las lenguas en su forma original, a menudo por razones de identidad y protección cultural. Este ideal busca preservar la esencia y características únicas de un idioma. Rivadeneira, 2012. Los medios de comunicación como la prensa, la radio, especialmente la televisión, tienen el potencial de promover el uso adecuado de un lenguaje. Sin embargo, en muchos casos sucede lo opuesto. En vez de ser un referente de un lenguaje correcto y claro, optan por usar expresiones erróneas, intentando sonar sofisticado. Durante varios decenios, las orientaciones didácticas, tanto en las enseñanzas básicas y secundarias como en la universidad, nos han favorecido el cultivo y la adquisición de una adecuada expresión lingüística. Buenas noches, mi nombre es Chevin Toro. Actualmente soy estudiante en la Universidad Tecnológica Hondureña, UTH, en la carrera de Contaduría Financiera. En este momento les quiero hablar un poco acerca de los vicios del lenguaje. ¿Qué son los vicios del lenguaje? Son todas aquellas incorrecciones cometidas en la expresión oral tanto como escrita. Estas comprometen la facilidad del entendimiento en la comunicación. A lo largo de la historia, el lenguaje se ha sometido a diferentes cambios. En la actualidad, el área digital fomenta el uso de las jergas, las abreviaturas y los modismos. ¿Qué son las jergas? Son lenguajes especiales de un grupo de personas a las cuales entienden solamente los miembros de este grupo. Su finalidad es ocultar un mensaje para las personas que no pertenecen a este grupo. ¿Qué son las abreviaturas? Es el acortamiento de palabras por medio de la sustracción de letras, así sea de manera escrita o de manera oral. Podemos ver como ejemplo, ¿verdad?, una manera de abreviar la palabra doctora, lo abreviamos con las letras DRA, o abreviamos la palabra señor y lo agregamos con las letras SR. ¿Qué son los modismos? Es una expresión fija que da la idea de una frase cuando sus palabras tienen un significado totalmente diferente a lo que nos estamos refiriendo. Como por ejemplo la frase que dice me estás tomando el pelo, haciendo énfasis o refiriéndose realmente a me estás haciendo una broma. Algunos de los vicios del lenguaje son los barbarismos, el extranjerismo, las cacofonías, pleonasmos y solecismos, entre otros. Vamos a hablar un poco acerca de qué son los barbarismos. Es la incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras con vocablos impropios. Esto se refiere, ¿verdad?, en el momento de cuando hablamos, al pronunciar la palabra haya, que sería la manera correcta, y muchas veces cometemos el error que decimos haiga. Como por ejemplo, cuando lo empleamos en una frase podríamos decir ojalá que en la pulpería haya tal producto. La manera correcta de decir sería ojalá que en la pulpería haya tal producto. O al momento de escribir, ¿verdad?, la manera correcta de escribir la palabra vaca es con V, pero cometemos el error muchas veces que lo escribimos con B.
¿verdad? ¿Qué son el extranjerismo, verdad? Los extranjerismos son aquellas palabras que empleamos en nuestro vocabulario nacional, palabras de un territorio o un país extranjero, y lo asociamos o lo relacionamos diariamente en nuestra forma de hablar, ¿verdad? Podemos ver palabras que se utilizan muy seguidos actualmente. Por ejemplo, la palabra link, que viene del idioma inglés, ¿verdad? Que en español se traduce a enlace. Muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo, nos mandan a un grupo de WhatsApp y nos dicen, abran el link para ver cierta información, que traduciéndolo a nuestro idioma debería ser, abran el enlace para ver tal información. O la palabra ok, que es muy conocida y muy utilizada por nosotros, que realmente significa bien. Como cuando nos dicen, fulano de tal, haga tal cosa, nosotros decimos ok, la manera correcta sería decir, está bien o bien, yo lo hago. ¿Qué son las cacofonías? Es la disonancia producida por la combinación inarmónica de sonidos en una frase o palabra. Esta puede generar un sonido debido a la repetición innecesaria o excesiva de un sonido en la misma frase, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí, como ejemplo, tenemos la frase, tomando té, te mejorarás. Vemos que aquí se repiten la palabra té, refiriéndose a la bebida, y té, refiriéndose a la persona, cómo se llegará a sentir. Pero sentimos, ¿verdad?, al escuchar esta palabra que produce cierta incomodidad a nuestros oídos, porque sabemos que no sería la manera correcta de emplear esta oración. O, ¿verdad?, aquí tenemos otro ejemplo, Laura llama a Ana. Estamos viendo aquí que se repite la A y se vuelve a repetir al inicio de la siguiente palabra. ¿Qué son los pleonasmos? Es cuando se usan más de una palabra en una frase que no son necesarias porque estas están repitiendo una idea que ya está clara. Como cuando decimos, ¿verdad?, a nuestro hermano o a una persona en particular, subí arriba. Con que uno diga subir, ya se está dando una idea clara de a qué se está refiriendo. Entonces, agregarle la palabra arriba es una palabra innecesaria. O también tenemos el otro ejemplo, salir afuera, ¿verdad? Vemos que agregar la palabra afuera es innecesario porque cuando se nos dice que hay que salir, sabemos que estamos en la parte interior de un lugar y lógicamente al salir pasamos a la parte superior. Entonces son palabras innecesarias porque están repitiendo una idea que ya es clara. ¿Qué son los solecismos? Es un concepto de la gramática que consiste en el error de alguien a la hora de formular una oración, ya sea de forma oral o escrita. Este error usualmente provocado por los vicios del lenguaje. ¿Cómo lo podemos solucionar? Dice, solucionamos conociendo las normas correctas de la lengua que estamos utilizando, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo que dice, no me recuerdo lo ocurrido. La manera correcta sería, no recuerdo lo ocurrido. Vemos, ¿verdad?, que aquí se está empleando de más la palabra me, porque desde luego decimos, no recuerdo lo ocurrido, nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Entonces, la palabra me también es una frase o palabra innecesaria dentro de esta frase, ¿verdad? O cuando decimos aquí las y los diputados, la manera correcta sería las diputadas y los diputados, porque ahí es una mala escritura. Entonces, creo que deberíamos de analizar muy bien e investigar un poco más acerca de los vicios del lenguaje que se encuentran en nuestra sociedad, en nuestro país, para que no cometamos errores tan básicos como los que estamos conociendo actualmente, para que no cometamos el error de utilizar unos extranjerismos cuando nosotros tenemos nuestra propia lengua. Eso sería todo, espero sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Formas de hablar en público. Hablar en público es una habilidad esencial en diversos ámbitos académicos, profesional, político y social. Existen diferentes formas de hacerlo, cada una con características y objetivos particulares. A continuación daremos un resumen de las principales. En primer lugar, el discurso. Es una exposición formal y estructurada sobre un tema general, preparada con anticipación. La característica del discurso tiene introducción, desarrollo, conclusión. Puede ser persuasivo,
informativo o motivacional. El uso del lenguaje claro y técnicas teóricas como repetición, metáforas, un discurso político o una conferencia magistral. La conferencia es la exposición más técnica o académica dirigida a un público especializado o interesado en un tema. Las características de la conferencia pueden incluir apoyo visual, presentaciones, datos. Generalmente sigue una estructura lógica, suele tener un espacio para preguntar al final. Un ejemplo es una ponencia en un congreso científico. En tercer lugar, vamos a hablar del debate. El debate es la discusión estructurada entre dos o más personas con posturas diferentes sobre un tema. Las características del debate son moderado por un facilitador, se presentan argumentos y contraargumentos, requiere capacidad de réplica y escucha activa. La charla también, es la exposición más informal y breve con un tono cercano y coloquial. Las características de la charla es que es menos rígida que un discurso o conferencia, puede ser interactiva, en diálogo en público. Un ejemplo es una charla motivacional o educativa en una escuela, colegio o universidad. La presentación o exposición es la exposición breve apoyada en recursos visuales, diapositivas, videos. La característica es que es sintemática y directa, enfocada en transmitir información clara. La improvisación habla sin preparación previa, respondiendo a una situación espontánea. La característica de la improvisación es que requiere agilidad mental y dominio del tema, unas frases cortas y lenguaje natural. El discurso leído es leer un texto prescrito menos flexible, pero preciso. Las características son que evita errores, pero puede sonar poco natural. Usa contextos formales, ejemplo de declaraciones oficiales. El storytelling, la narración, es contar historias para conectar emocionalmente con el público. Una de las características es que usa elementos dramáticos, personajes, conflicto, climas, efectivo en marketing y liderazgo. Un consejo que podemos dar en general para hablar en público es la preparación, conocer el tema y la estructura del mensaje, el lenguaje corporal, mantener contacto visual y gestos naturales. La voz varía el tono del ritmo y el ritmo para evitar monotonía. La conexión emocional adapta tu mensaje al público. Cada forma tiene un contexto ideal. Elegir el adecuado mejorará la efectividad de la comunicación.